esta mañana. Ya hemos estado cantando a nuestro Dios, hemos estado alabándole y ahora vamos a escuchar el consejo de su palabra, lo que Él desea hablarnos a nuestras vidas. Amén. Vamos a leer dos pasajes para comenzar en esta mañana, uno en el Nuevo Testamento, uno en el Antiguo Testamento, y luego de leer estos pasajes vamos a estar orando. Sí, el primero le pido que me acompañe al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a leer versículos 15 y 16. Y el segundo versículo que vamos a leer, quizás más conocido por aquellos conocedores de la palabra, está en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Pero el primero que leemos está aquí proyectado, dice Segunda de Pedro 2, versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de, ¿qué dice? El camino de Balaam, hijo de Beor, ¿sí? Y acá quiero que usted se detenga y usted retenga estas dos palabras, ¿sí? Balaam va a ser el personaje que quizás vamos a estar hablando en esta mañana, pero habla de el camino de Balaam, ¿sí? Esa expresión, el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Pero ahora vamos a Jeremías, capítulo 17, versículo 10, y dice, Jeremías 17, yo Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. ¿Sí? ¿Vieron? Se repite en ambos relatos la misma expresión. En Jeremías 17, 10, Jehová escudriña la mente, prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Señor, en esta mañana, luego de haberte alabado, luego de haber cantado a vos, ahora es momento donde tu palabra, Señor, llega, Señor, donde vos querés transmitirnos lo que tenés para nuestras vidas, para guiarnos, para poder bendecir nuestras vidas, para que nuestro andar sea, Señor, según lo que vos querés para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo aquiete nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, apague toda confusión en los pensamientos. Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo, toda negación a recibir tu palabra, Señor, sea deshecha. Y Señor, y eso que vos querés lograr en nuestros corazones en esta mañana, Señor, vos puedas producirlo. Los que estamos aquí, los que van a escuchar la palabra desde otro lugar, Señor, pero en el lugar donde estemos, podamos recibir todo tu consejo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una de las cosas, creo, más difíciles que conviven en nosotros como cristianos, sobre todo cuando nos detenemos a verdaderamente no solamente a ir por la vida, ni siquiera aún en la vida cristiana, sino cuando verdaderamente nos detenemos y dejamos que el Señor hable, nos ilumine, nos muestre. Creo que una de las cosas más difíciles que conviven en nosotros son nuestras motivaciones y las motivaciones que van acorde a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tenemos motivaciones, hay motivaciones adentro de nuestro interior, pero nuestras motivaciones pueden tener distintos orígenes. Nuestras motivaciones pueden tener origen en nuestra humanidad, en nuestro lado humano, en nuestro hombre natural. Nuestras motivaciones pueden tener origen en nuestra carne, para llamarlo así bien bruscamente, nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestras motivaciones pueden tener origen o pueden estar movilizadas por el mismo enemigo, pero por el diablo no siempre tiene la culpa, ¿sí? Porque es fácil echarle la culpa al diablo, pero muchas veces no es el diablo, sino es nosotros que
nuestras motivaciones nos llevan para determinado lado, pero también hay motivaciones que van acorde o nacen o son promovidas por Dios en nuestras vidas. ¿Me voy haciendo explicar? El tema de estas motivaciones, y que es en lo que vamos a ver hoy, muchas veces las motivaciones es algo que es muy íntimo, es algo que es muy profundo en el corazón. Y a veces tenemos la capacidad de evaluar la motivación del otro. Es como que tenemos un sexto sentido, quizás para decir, aquel hace esto por esto otro. Y tenemos una fácil lectura de qué lo mueve al otro, quizás a hacer una determinada cosa. Pero algo que me he dado cuenta en mi corta vida, porque soy bastante joven, es de que dejando que Dios alumbre mis propias motivaciones, me alcanza y me sobra, y no me da tiempo para mirar y evaluar las motivaciones del otro. Porque solamente el verdadero peso de las motivaciones, ¿saben quién puede leerlo? Dios. Dios. El único que puede leer esa motivación es Dios. Y nosotros muchas veces en esas motivaciones que tenemos y que nos mueven, ponemos la mejor cara. Como cristianos sabemos qué tenemos que decir. Como cristianos sabemos cómo tenemos que responder. Como cristianos sabemos cuál es la forma en que tenemos que responder lo políticamente correcto o lo que el manual del discurso cristiano dice que tenemos que responder. Pero detrás de esas palabras que guardan las formas, muchas veces hay motivaciones ocultas que ¿saben qué determinan? Esas motivaciones nos llevan a tomar decisiones y la sumatoria de esas decisiones en la vida marcan nuestro camino. Ese camino de Balaam tiene que ver con cómo vivió en su vida y a qué motivaciones dejó que gobernara sus decisiones. Hay un evento en el Nuevo Testamento, como comentario que justo me acordaba, estaba Jesús, viene una mujer y esa mujer derrama un perfume muy caro delante de Jesús y hay un discípulo que ante ver ese evento y ver ese perfume dice, ¡qué perfume caro! Ese perfume es un desperdicio. En vez de gastarlo en tirarlo a los pies de Jesús, con ese perfume podríamos haber ayudado a un montón de necesitados. ¿Recuerda la historia usted que es conocedor de la palabra? Pero la motivación de ese discípulo que era Judas, porque podemos decir, qué actitud piadosa, qué preocupación por el necesitado. Pero en realidad la motivación de ese corazón era de un corazón que metía la mano en la lata. Es decir, no le preocupaba el pobre, aunque su discurso era de piedad. La motivación de su corazón salía de lo profundo que había adentro de su corazón. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. El versículo anterior, el versículo 9 ahí de Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y qué? Perverso. Linda palabra, ¿no? ¿Cuántos perversos hay acá? Nadie se hace cargo, ¿eh? No hay ningún perverso. Bueno, me quedo tranquilo. Vamos a ver si al final de la palabra sigue sin haber ningún perverso. Vamos a ver en cómo se van encadenando los versículos y lo que vamos viendo. Engañoso es el corazón. ¿De dónde salen nuestras palabras? ¿De dónde
¿De dónde saldrán nuestras motivaciones? De nuestro ser más interno. Ese lugar que Dios escudriña, ese lugar que Dios lee de la manera correcta y dice, descifrando o definiendo nuestro corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí viene el versículo siguiente. Yo Jehová que escudriño, yo Jehová que miro, yo Jehová que estudio los pensamientos y según el camino de cada uno, ahí va mi retribución. Ahí vamos entrando en lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Esta historia, este camino de Balaam, ¿sí? Así le puse como título a este sermón, el camino de Balaam. ¿Qué es esto del camino de Balaam? ¿Sí? Balaam es un personaje que en realidad su historia se desarrolla en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay 3 pasajes que hablan acerca de Balaam. Se habla aquí en Segunda de Pedro, se habla en Judas, en uno de los versículos ahí, en el único capítulo que tiene, y en Apocalipsis, en una de las cartas a una de las iglesias. También allí se habla de las acciones de Balaam. Pero vamos a ir a ver qué pasa con este Balaam. Hay una historia que es la más conocida de todas de Balaam, ¿sí? ¿Cuál es la historia más conocida de Balaam? ¿Sí? Cuando habla con la burra, ¿sí? Con una mula, ¿sí? Y este pasaje dice que por medio de una muda bestia, o sea, una bestia que no hablaba, Dios le habló. Esa es la historia más conocida de Balaam y que muchas veces se predica solita esa historia. Pero hoy quiero que vayamos un poco más ampliamente a ver el camino de Balaam y cómo llega Balaam a tener un diálogo con una mula, ¿sí? A ver cómo llega ahí a discutir con la mula. Vea, usted capaz que habla con el perro, ¿sí? Pero ¿el perro le respondió alguna vez? Bueno, el día que el perro le responda, ahí se arma la podrida. Y sobre todo, si después que el perro habla, usted le responde al perro. Ahí usted me llama y hacemos un sobreturno de consejería. No hay ningún problema. Sí, pero acompáñame al libro de Números, capítulo 22. Allí vamos a ver de manera bien rápida de poder recorrer la vida de Balaam para que podamos ver qué es esto del camino de Balaam. Una cosa muy importante es que en Segunda de Pedro, cuando el apóstol habla y dicen se han descarriado, están siguiendo el camino de Balaam, no le habla a gente incrédula, le está hablando a la iglesia, le está hablando a personas que decían seguir a Cristo, pero en cierto momento dice de que en ese seguir a Cristo hubo algún grado de confusión, algún grado de error, y en vez de andar el camino de Jesús, estaban siguiendo el camino de Balaam. ¿Tiene ahí el libro de Números capítulo 22? Bueno, Números 22 comienza diciendo: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grana del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Así comienza la historia en Números 22. El otro personaje que está metido en la historia de Balaam es este rey de Moab llamado Balac. ¿Cuándo entra Balaam o cuándo está esta historia? El pueblo de Israel sale de Egipto y comienza a ver mano milagrosa de cómo Dios le daba victorias. Y resulta ser de que este rey, el rey moabita, se entera de todos los hechos de cómo Dios le daba victoria al pueblo de Israel y cómo iba venciendo y cómo iba conquistando o cómo iba venciendo enemigo por enemigo. Y ahora el pueblo de Israel estaba ahí cerquita. Entonces el rey de Moab ve cómo Dios respaldaba al pueblo de Israel y dice: estamos en problemas.
estamos en problemas porque este pueblo tiene ventaja, Dios está con él y tiene temor en el corazón en este rey de Moab. Esto es para que entendamos el contexto y cómo después podemos entrar. Pero en esa historia, a modo de introducción, el rey de Moab tiene miedo del pueblo de Dios y dice, estamos en problemas, nos van a comer, nos van a lamer, dice. Es como nos van a desarmar, nos van a exterminar. Y tiene una idea brillante el rey. La idea que tiene es decir, este pueblo está bendecido. Este pueblo Dios lo está respaldando. Entonces lo que piensa Balac es, si consigo a alguien que maldiga al pueblo de Dios, voy a poder vencerlo. Eso es lo que el rey busca como estrategia. Busca maldecir al pueblo que era bendito. Eso usted lo puede ver ahí en el versículo 5, 6, voy a ir aquí, deme un minuto. Versículo 6 dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo. Balaam era un profeta. Y la idea brillante que tiene el rey Balac es llamar a Balaam para que haga solamente una cosa. Lo único que tenía que hacer, maldecir al pueblo de Dios. Ahora le pregunto una cosa, usted, hijo de Dios, lo que Dios ha bendecido, ¿puede el enemigo cambiar eso que Dios ha determinado? ¿Puede? ¿Puede? No puede. ¿Será de que Dios ayer bendijo y hoy maldice? ¿Será que ayer Dios dijo bendito y haciendo las cosas para vivir bajo esa bendición, Dios cambia de parecer y dice, no, te quiero, hoy no te quiero más? No, eso pasa en las relaciones humanas nomás, pero no es así. Y Balaam, este rey, la estrategia que busca es maldecir al pueblo de Dios. Entonces, junto a una comitiva de ancianos que dicen, vayan a ver a Balaam. Y ahí hay una expresión que usted léalo después de ver el capítulo en su casa. Dice, porque lo que él bendiga va a ser bendito. Y lo que él maldiga va a ser maldito. Es decir, Balaam tenía una reputación. Balaam tenía un determinado nombre, como diciendo, si logramos que haga esto, verdaderamente vamos a tener un determinado resultado. Y ahí sale una comitiva de ancianos con la misión de que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Y sale la comitiva y llega delante de Balaam. Y saben que la comitiva no iba con las manos vacías, sino dice que la comitiva llevaba la prenda o el obsequio por decir las palabras que el rey quería que dijera. Y me llama la atención que dice que llevaban en las manos lo que le estaban ofreciendo a Balaam. Es decir, que no era, bueno, Balaam, si haces esto, la recompensa está allá guardada, sino que era como que la llevaban a la vista, diciendo, Balaam, mirá, el encargue es maldecí esto, y vas a tener esta bendición. Maldecí esto, y esto es lo que el rey te manda. Y ahí está Balaam, mensajeros que vienen con esta misión, y se encuentra con Balaam, y Balaam los escucha y le cuentan lo que Balaam tenía que hacer. Y fíjense, esa es la introducción a cómo llegamos a Balaam. Pero fijémonos lo primero, en este primer encuentro, digamos, ¿cuál es la primera intervención de Balaam? Versículo 8 dice, Balaam les dijo, reposen aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Es decir, la comitiva se quedó a dormir.
Y Balaam lo que les dice, no les dice, sí, bueno, voy a hacerlo. No les dice, no voy a hacerlo. Sino que acá lo que Balaam dice, voy a ver Dios qué dice. Y acá podemos verlo de distintas maneras. Podemos verlo por un lado, yo pensaba, ¿se imagina usted a Balaam yendo a Dios diciendo, Dios, te hago una consulta, ¿me dejas maldecir a tu pueblo? ¿Es un pedido sensato? ¿Es una búsqueda de dirección espiritualmente correcta? Podemos ver la primera actitud diciendo, Balaam, un hombre de oración, Balaam le va a consultar a Dios, a ver Dios qué dice. Pero hay cosas que ni demandan oración. Hay cosas que Dios ya ha preestablecido y que ni que hay que ir a ver qué Dios dice, porque si yo leo la palabra y conozco a Dios, ya en el corazón está lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Primera actitud que vemos en Balaam, pseudo correcta. Va a preguntar algo que la respuesta es como casi lógica. ¿Cómo Dios va a maldecir al pueblo que ha bendecido? ¿Cómo Dios va a maldecir al pueblo que lo está sacando en victoria y le había prometido tierra prometida? No tiene sentido. Pero ahí está Balaam. Y Balaam dice, no, esperen, tengo que buscar revelación de Dios. Voy a ver Dios qué dice respecto a esto. Y Balaam se va y los deja ahí. Y dice de que ni siquiera Balaam pudo preguntarle a Dios, sino que Dios le dice, Balaam, ¿quién es esta gente que está ahí? ¿Sabría Dios quiénes eran? ¿O será de que estaba ocupado en algún siniestro en Egipto y estaba ocupado en otra cosa? ¿Por qué Dios le pregunta, ¿quién es esta gente? Si Dios sabe todas las cosas. La respuesta es como yo me imagino, como que para que Balaam le dijera, no, estos son moabitas, nada que ver con el pueblo de Dios. Uno de los pueblos que ellos tenían que conquistar y que iban a hacer desaparecer cuando ellos avanzaran. Pero Balaam le dice, no, vienen de parte del rey de Moab. Y vienen para pedirme una cosa nomás vienen a pedir. Vienen a pedir de que maldiga al pueblo de Dios. Y fíjese usted, esto tan importante. Tan importante. Versículo 12. Vamos a ponerlos acá porque así es como que nos detenemos bien. La respuesta de Dios a Balaam. Lo que Dios le dice a Balaam. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. ¿Me ayuda a leerlo juntos? ¿Sí? Yo arranco y usted se suma. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Qué le dijo Dios a Balaam? ¿Qué le dijo? No vayas. ¿Qué le dijo? ¿Y qué más le dijo? Y no maldigas. Dios le dice dos cosas a Balaam. No vayas, no maldigas, porque este pueblo es un pueblo bendito. Es un pueblo bendito. Y fíjese, versículo siguiente, la respuesta de Balaam. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con ustedes. ¿Qué le dice Balaam a esa comitiva? ¿Qué le dice? No puedo ir.
Dios no me deja. ¿Era verdad esto? Sí, es verdad. Dios no lo dejaba ir. Y podemos decir, bien Balaam, qué bien que estuviste, qué temple Balaam. Bien ahí, no cediste el brazo. No dijiste, bueno, más adelante capaz. Pero en esta respuesta podemos leer las motivaciones escondidas en el corazón de Balaam. Porque Dios le dijo a Balaam, no vayas ni maldigas. Pero en la respuesta de Balaam a la comitiva fue, no puedo ir. No habló nada de que Dios le había dicho que no podía maldecir. ¿Se entiende? Una parte de la respuesta de lo que Dios le dijo la transmitió más o menos bien. Y podríamos decir, bien, qué hombre espiritual Balaam. Pero lo que el rey buscaba era una maldición. Y respecto a eso que ese rey pagano buscaba, Balaam no dice, Dios dice no, sino que dice la mitad de lo que Dios había dicho. ¿Me va siguiendo? Eso que no dijo Balaam esconde motivaciones en el corazón. Lo que decimos sale de nuestras motivaciones y muchas veces lo que no decimos y tenemos que decir también es el resultado de las motivaciones de nuestro corazón. Y acá creo que empieza a pegarnos. Porque en muchas cosas decimos lo que nos conviene decir. En muchas cosas sabiendo cabalmente cómo es. Vendemos el discurso que nos conviene según la situación. Acá Balaam, mirándolo simplemente decimos, bueno, bien, obedeció. Pero esa mitad de transmisión de palabra está mostrándonos de que había algo en el corazón de Balaam que lo estaba moviendo en una dirección no buena. En una dirección no buena. Primer intervención de Balaam, le dice la mitad, Dios no me deja ir. Ese Dios no me deja ir es como, a ver si usted más o menos piensa como yo, es como que decir, Dios no me deja ir, pero si Él me dejara, no sabe la gana que tengo que Dios me diga que sí. Dios no me deja, pero si no, si fuera por mí está todo bien, Es lo mismo, bendito, maldito, no importa. Esa expresión, esa forma, ese medio discurso, esa media verdad dicha, está mostrando no lo que Balaam quería mostrar, sino lo que verdaderamente estaba en él. Y sigue la historia. Y llega la comitiva delante del rey Balac. Y vuelven y le dicen, mira, lo quisimos convencer, pero nos dijo que no puede venir, que Dios no lo deja. Y el rey Balac, que estaba en problemas, dice, no, tengo que convencerlo como sea. Entonces dice que junta príncipes más importantes, o sea, gente de mayor respeto, más elocuente, y busca un obsequio más importante, y arma una nueva comitiva, y manda una nueva comitiva para Balaam, y manda una nueva comitiva para convencerlo a Balaam. Y fíjese lo que dice ahí, versículo 18 de este capítulo 22, respecto a esta segunda comitiva. Y Balaam respondió y dijo, siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Si uno lee este versículo solo, lo aplaude a Balaam, ¿o no? Uno lee este versículo y dice, Balaam tenía las cosas claras. Balaam era un hombre íntegro, era un hombre que era un profeta. Y esta parte del discurso correctamente político, correctamente cristiano, es el que Balaam da.
Pero ¿qué había dicho Dios hacía un tiempito atrás? No vayas ni maldigas. Y ahora Balaam dice, aunque me dé todo, aunque me dé su casa, aunque me dé su auto, no puedo hacerlo si Dios no me dice. Pero fíjense el versículo siguiente. Os ruego, por tanto, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Me va siguiendo, no? Es como que acá abre la puerta. Imposible que yo haga esto, pero déjame que voy y clamo, oro, ayuno para que Dios diga sí. Y esto es palabra de Dios, hermano, Porque hay personas que están intentando que Dios diga otra cosa y Dios ya dijo no. O Dios ya dijo ordena esto. Y decimos la primera parte del discurso que conocemos y es una cuestión de forma para lo exterior. Pero el que lee las intenciones del corazón y el que mira nuestro camino es Dios. La primera respuesta de Balaam, no, imposible. Imposible que suelte bendición si Dios no me dice. Pero déjame que ahora voy a ver si capaz Dios me deja maldecir lo que dijo primero que era bendito. Y se fue Balaam a orar. Imagínese usted otra vez Balaam yendo y diciéndole, vamos a esperar el próximo versículo, sí, pero diciéndole otra vez, Dios ya dijo no. Y ahora yendo Balaam otra vez a decirlo, Dios, vino otra comitiva. Ya le dije que es imposible si vos no me decís que sí. Pero ¿me dejás ir? Me hacía acordar cuando yo era adolescente y quería ir a un cumpleaños. Y esa semana hacía buena letra. Y es como que anotaba puntos. Y era como que... Y después llegaba el mangazo, ¿no? A mi mamá, ¿me dejás ir? Y había cosas que yo ya sabía que ni clamando, orando, ni ayunando. O sea, no había... Era insobornable. Pero uno intenta. A ver si Dios cambia y ahora me dice que sí. Y va ahí Dios, y va ahí Balaam y se encuentra con Dios. Y acá podemos sorprendernos, pero no se adelante, Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Vinieron para que vayas con ellos? Dios, ¿qué le está diciendo? ¿Querés ir? Anda. Pero no hagas nada ni digas nada sin que yo te diga qué tenés que decir. Este versículo también, si lo agarramos como nos conviene, decimos, ¿vieron que Dios cambia de parecer? Ayer le dijo no vayas y acá le está dejando ir. Acá está diciendo, bueno, podés ir, pero no hables, pero podés ir. Esta es la segunda intervención de Balaam que vemos. Primera actitud religiosa, aparentemente buena, pero va a buscar en Dios. Y Dios ahí, bueno, le dice, andá si querés ir, pero no hables. Y ahora vemos la tercera intervención de Balaam, que es la que todos conocemos, o la que la gran mayoría conoce. Que es cuando él habla con la mula. ¿Sí? Hay un porqué llegamos a esa historia. Esto es lo que pasa antes. Porque al día siguiente de esta charla, de donde Dios le dice, ¿querés ir a andar? Al otro día, Balaam se levantó de mañana, preparó el asno más rápido que nunca, le hizo el cerviz avanzado ahí, rápido al asno, preparó sus criados y seguramente le dijo a esa comitiva que ahora traía regalos mayores. Le dijo, en esta oportunidad puedo ir, Como diciendo, yo con Dios, línea directa.
Yo con Dios línea directa. ¿Vieron? Antes no me dejó, pero ahora me dejó, ¿eh? Sabe Dios quién está acá. Pero ahí nomás, él emprende el viaje hacia ese pueblo que el deseo era que maldijera lo que Dios no maldecía. Versículo 22, y acá se pone duro, ¿sí? Pero usted agárrese a la silla, ¿sí? Agárrese a la silla, ninguno se me siente muy en el borde allá arriba, ni en la ventana. Podemos orar ahí como en el principio de la historia de la iglesia, que uno se cayó, oramos, resucita, pero ¿para qué tentar al Señor, no? Fíjese lo que dice el versículo 22. Y la ira de Dios se encendió. ¿Por qué? Porque él iba. La ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Qué esperaba Dios de Balaam? Que se quede quieto. Pero Balaam insistía. Y acá podemos ver que cuando Dios le dice, ¿querés ir? Andá. No es que Dios le dice, andá con mi bendición. Dios le estaba soltando un poquito la soga, esperando de que Balaam en el camino fuera obediente. Así que quizás estás caminando donde la soga te da, pero tené cuidado, porque lo que Dios le plantea acá a Balaam es una cosa muy, muy triste y peligrosa. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Quién quiere tener por adversario a Dios? A ver. ¿Alguno quiere tener por adversario a Dios? ¿Sabe qué tiene que hacer? Obedecer. ¿No quiere tener por adversario a Dios? ¿Sabe qué tiene que hacer? Dejar que sus motivaciones no determinen sus acciones, sino dejar que Dios trabaje en el corazón y que podamos hacer lo que Él aprueba que hagamos y no hacer lo que Él no aprueba que hagamos. Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Y muchas veces cuando las cosas no sale de otra manera, decimos, el diablo puso la cola. Las cosas se frustran, pero yo oro, insisto en oración, insisto en oración, insisto en oración. Y quizás la oración no tiene que orar más, tiene que dejar de orar y hacer lo que Dios ya le dijo. Y el adversario no es el enemigo. Quizás el adversario es Dios mismo. Es más fácil echarle la culpa al diablo. Pero creo que los cristianos tenemos más problema cuando Dios es nuestro adversario por cabeza dura que somos. Y el diablo no tiene nada que ver. Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba Balaam pues montado sobre su asna, él con 2 criados. Y ahora voy a agilizar un poco esta parte de la historia. Balaam en la mula, su mula de toda la vida. Vieron que uno cuando hay algo que lo tiene así en mucho lo quiere, ¿no? Es como que uno se encariña. Yo con Lore tenemos ahí, no tenemos discusiones, ¿no? Pero cuando por ahí tenemos situaciones porque me quiere tirar un par de zapatillas, pero que ese par de zapatillas me acompañó hace 20 años. O una remera, es como que va creciendo conmigo. Y de golpe dice, no, esto es viejo, no sirve más, pero pará. Negociemos. Toda la vida estuvo conmigo. El pijama cuando me casé hace 20 años. Quizá en algún matrimonio pasa lo mismo, ¿no? No te metas con mis zapatillas, con mi pijama. Uno se encariña con eso, es de valor para uno, o sea, no es tan... Lo cuida, lo quiere.
Y esta era la mula de toda la vida de Balaam. Juntos habían transitado tantas cosas juntos. Y ahora va Balaam ahí en la mula, y delante de Balaam y la mula, el varón de Dios, Dios ahí representado con la espada desenvainada, así como para cortarle la cabeza. Imagínate, ¿eh? ¿Sí? Usted quiere que baje el angelito de la guardia y le diga, dormí tranquilo en paz. Sí, este no, este tenía la espada desenvainada para hacerlo recapacitar a Balaam. Y ahí va Balaam con la mula, y la mula ve al varón de Dios ahí adelante, y Balaam no ve nada. Y la mula ve que lo que estaba ahí, y bueno, criatura de Dios, reconoció quién estaba ahí. Y la mula no avanzó hacia eso, vio peligro. Entonces la mula se corre. Y Balaam se enoja, como diciendo, mula caprichosa, tenemos que ir para allá. Y le pega a la mula. Y otra vez, cuando la mula se va para allá, el varón de Jehová se mueve y se pone en un lugar donde la mula intenta esquivarlo y pasa ahí contra una pared y le aprieta la pierna a Balaam. Y Balaam se enoja con la mula y le pega a la mula, pero la mula estaba intentando de salvarse del ángel de Jehová. Y una tercera vez, que es arrinconada la mula y Balaam por el ángel de Jehová, como diciendo, pará, acá estoy. Y la mula ve eso y ya no le queda otra que tirarse, y se tira y lo aplasta ahí a Balaam. Y Balaam se enoja, porque las cosas no salen. Y le pega ahí bien bruto, ahí bien fuerte a la mula. Bien fuerte a la mula. Y fíjese, versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna. Bueno, yo dije mula, sí, no me mate porque dije mula y no asna, es lo mismo, era un bicho, ¿sí? El asna le dijo a Balaam, ¿qué te he hecho para que me azotes estas 3 veces? Es como si el roco dijera, ¿por qué me pateaste esta vez? El roco es mi perro, ¿sí? ¿Por qué me pateaste esta vez? Qué susto, ¿eh? Imagínate si el canarito te habla. Pero Dios abre la boca de la mula, y la mula le dice a Balaam, Balaam, ¿por qué me pegaste? Yo creo que uno ahí tiene que recapacitar, ¿no? Como diciendo, algo estoy haciendo mal, ¿sí? Algo está pasando acá. Pero vemos de que la mula le habla, versículo 29, y Balaam le responde, porque te has burlado de mí, le dice. Imagínense este diálogo, ¿eh? Es como si, usted no se ría por lo que le voy a decir ahora, pero es como si Balaam le dice a la mula, me estás tomando el pelo. Me estás tomando el pelo, te estás burlando. ¿Vos sabés quién soy yo? Balaam le responde a la mula, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviese en mi mano, espada en mi mano, que ahora te mataría. Si decís que tengo el rebenque, porque si tengo una espada te corto la cabeza, le dice Balaam al asno, a la mula. Se pone a hablar con ella y es más, quiere ejercer más autoridad y ajusticiarla. Fíjese, versículo 30. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. ¿Era verdad o no era verdad que el asna estuvo siempre con él? Yo le creo más al asna. Yo le creo más, pobre mula es más confiable que Balaam en este caso. Balaam dice, no. Y fíjese, versículo siguiente. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam ahí hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Sobre su rostro. Fíjese, está agarrado ahí a la silla, ¿sí?
Bueno, los que están contra la pared, apóyense en la pared, ¿sí? También. Fíjese el versículo siguiente. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es... ¿Qué palabra? ¿Se acuerda que la leímos antes? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo era el camino de Balaam a los ojos de Dios? ¿De dónde sale ese camino perverso? Del corazón de Balaam y sus motivaciones. Tu camino es perverso delante de mí. Es decir, no era delante de los criados, no era delante de este, delante del otro. El que miraba a Balaam y Dios miraba su camino. Y Dios dice, el camino no es bueno, es Dios mismo. El que salió para resistirle en el camino no era el enemigo. Muchas veces hacemos guerra espiritual y en vez de hacer guerra espiritual lo que tendríamos que hacer es consagración. A veces resistimos al diablo y como escuché el otro día, está bien resistir al diablo, pero antes que resistir al diablo tenemos que someternos a Dios. Porque nos gusta resistirnos al diablo, pero no nos gusta someternos a Dios. Porque en el someternos a Dios, nuestras motivaciones tienen que ser transformadas. Y tenemos que dejar de seguir nuestro ser natural por lo que Él quiere que hagamos. Cuando vivo bajo mis motivaciones, algunos puntos que saco de todo esto que vimos hasta ahora, ¿sí? Y esto le pido que a la vez que vamos hablando, mi oración es que el Espíritu Santo nos marque en nosotros quizás cosas que están y que venimos haciendo o cosas que actuamos de cierta manera. Que el Espíritu Santo nos marque si es porque las motivaciones están gobernando nuestras decisiones. Porque cuando Dios nos alumbra no es para muerte. Dios no le resistió a Balaam para cortarle la cabeza, sino para que Balaam recapacitara y no siguiera metiendo la pata. Cuando vivo bajo mis motivaciones, cuando vivo bajo mi capricho, cuando vivo bajo mi tosudez, hay pérdida de los sentidos espirituales. Vivo por lo que siento, pero no hay percepción de lo que Dios está haciendo en ese alrededor. Dejo de valorar lo que ayer era de bendición. Hasta ayer el asno, la mula que tenía Balaam era su mula. Era como mi pijama de casamiento. Pero de golpe, la mula era su estorbo. Hasta te cortaría la cabeza. Cuando nuestras motivaciones gobiernan nuestro corazón, hay esos extremos. Esas hoy acá, hoy allí, acá, allá. Un día quiero, el otro día no quiero. No oímos las voces que nos gustan oír. Cuando vamos tras nuestras emociones, nos ponemos a hablar con mulas, en vez de hablar e ir a los lugares correctos. Recuerdo el momento en que Saulo se encuentra con Jesús, que hace unas semanas también se tocó ahí en algún sermón, que Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, nada, si yo con vos nada, y Jesús le dice, sí, cuando lo perseguís a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y las palabras de Jesús es, dura cosa es dar
¿cómo es que dice? Coces contra el aguijón. Eso era la punta con la que le daban ahí a los animales para que fueran en una determinada dirección. Y es como que hay una punta y dura cosa es ahí, habiendo una punta, patearla y patearla y patearla. Pero hay veces en nuestra vida, querido hermano y hermana, cristiano, que estamos dando patadas contra lo que Dios quiere hacer. La resistencia no es el enemigo. Quizás a veces la resistencia es Dios que te dice, por ahí no. No intente que Dios le diga otra cosa, porque lo que Dios le dijo primero es lo que es de bendición para usted. Lo primero que Dios le dice no es mejorable. Lo que Dios ya le dijo y puso en su corazón, haga eso y hágalo rápido, porque ahí va a haber bendición. Ahí va a haber bendición. ¿Sabe de que ya voy terminando? ¿Sí? Voy terminando. Balaam no pudo maldecir. Si usted lee después el desenlace Dios le habla todo y al final Balaam no bendice, no maldice al pueblo de Dios. No lo maldice, capítulo 23, ocurre ahí un montón de cosas, que va con el rey y va a un lado, a otro, y hacen sacrificios, pero no termina maldiciendo al pueblo de Dios. Pero saben que nuestras motivaciones profundas, cuando no son entregadas a Dios, son un peligro. No las podemos manejar. No podemos decir, no, bueno, pero lo manejo, hasta acá no pasa nada. Balaam no pudo maldecir lo que Dios había bendecido. Y eso también es un punto del sermón importante, ¿sí? Por ahí te pueden soltar palabras de esto, palabras de los otros. Si Dios te bendijo y punto. Dios no cambia de parecer. Amén. Balaam no pudo maldecir al pueblo. Pero Balaam todo esto que vivió, y aunque le habló la mula, no aprendió la lección y fue desaprobado. El capítulo 25 de Números cuenta una historia, y leo el primer versículo, Números 25. Y moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Balaam no puede maldecir al pueblo de Dios. Y en este capítulo 25 vemos que las mujeres de Madián comienzan, dice ahí, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de otros dioses. Es decir, las mujeres de Madián hablaban con los muchachos judíos y los invitaban a mantener relaciones, y no solamente eso, sino de que aparte de eso les decía, yo tengo un diosecito de que Baal Peor, sí, tenés que adorar a Baal Peor, Y el pueblo de Israel comenzó a adorar esos dioses, inclinó el corazón y cedió a la tentación con las mujeres y comenzaron a adorar a Baal Peor. Y nos dice este capítulo 25 de que Dios se enojó y 24,000 personas murieron a causa de ese pecado que hizo que Dios se enojara. Y usted puede decir, bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Acompáñeme al capítulo 31, versículo 15. (31:15) Y les dijo Moisés, hablando a los capitanes del ejército de Israel, ¿por qué habéis dejado con vida
a todas las mujeres, he aquí, por ¿consejo de quién? Por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Vieron? La historia no termina con la mula que habla. Esto es digamos, la cuarta intervención de Balaam. Balaam no pudo decirles, Dios maldice a este pueblo, porque Dios no decía. Pero lo que había en el corazón de Balaam, que era deshonesto, que amaba las riquezas, lo que hizo Balaam fue, le dijo al rey, no puedo maldecir, Dios no quiere, pero ¿sabes qué? Te voy a decir qué tenés que hacer para que el pueblo sea debilitado. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que hacer que las jovencitas seduzcan a los hombres para que mantengan relaciones y ahí queden cautivos. Y tenés que invitarlos para que adoren a tus dioses. Y el pueblo obedeció a ese consejo. Hoy el sermón se basa en Balaam, no en lo que hizo el pueblo. Pero acá podemos ver que Balaam no aprendió nada. A Balaam no le sirvió la experiencia del varón ahí con la espada desenvainada, sino que las motivaciones de Balaam gobernaron sus decisiones hasta el último momento. Y después, si usted lee en el libro de Josué capítulo 13, ahí se habla de que Balaam muere a espada de los judíos como justicia de Dios. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. El camino de Balaam, que hablaba Pedro, es un camino que aparenta obediencia, aparenta las cosas a la manera de Dios, aparenta consultar a Dios, aparenta. Pero también se nos dice en el libro de Timoteo que en los postreros tiempos habrá gente que tendrán apariencia de piedad. Tener apariencia de piedad es aparentar caminar como Cristo caminaba, pero caminar de otra manera. Y el consejo en Timoteo es que a esos que aparentan tener piedad, pero no la tienen, dice, aléjate de ellos. Aléjate de ellos. ¿Qué camino estás caminando? Si hoy Dios mirara nuestro camino, ¿qué vería? Y pensaba, ¿no? Tengo 45 años, a los 8 llegué a la iglesia, hice toda la escuelita bíblica, me sabía todos los textitos, decían Jonás, y yo, Jonás tal cosa, y lo otro. A veces podemos saber todo. Podemos tirar el hebreo, el griego, podemos decir tantas cosas. Pero Dios no mira solamente la carcasa. Dios no solamente mira nuestra respuesta cristiana rápida. Dios mira el corazón. Y una cosa es nuestro camino, o una cosa puede ser nuestro camino a la luz de los que nos rodean, porque mostramos lo que queremos mostrar. Pero a la luz del que todo lo ve, nuestro camino no puede ser escondido, modificado. No podemos mostrar otra versión. Él ve lo que verdaderamente es.
han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, decía Pedro. La palabra en esta mañana llega a nuestras vidas para dos cosas. Primero, que tengamos bien claro que lo que Dios bendice, palabra humana, ni siquiera el enemigo puede maldecir lo que Dios bendijo. Y eso tiene que traer paz a nuestros corazones. Pero también el Señor en esta mañana lo que quiere hablar a nuestras vidas es llevarnos a recapacitar. Porque como decía al principio, somos buenos para mirar y evaluar las motivaciones del otro. Y a veces cuanto más creemos que sabemos, es como que más alto nos paramos para mirar y sacar conjeturas y decir esto sí o esto no. Pero el desafío de la palabra en esta mañana es que no mires en otro, sino de que es enfocarse en uno mismo. Y la palabra en esta mañana no solamente nos lleva para que nosotros nos miremos, sino que el desafío en esta mañana es más allá de eso. Porque muchas veces cuando nosotros nos miramos con cariño. Y aun cuando no nos miramos con cariño y somos duros con nosotros mismos, lo hacemos pero a la luz de nuestra humanidad, a la luz de nuestras formas. El secreto está en las palabras del salmista cuando dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino recto. Examíname, pruébame, conoce mis pensamientos, conoce mi corazón. El salmista, no es que Dios lo va a hacer después que el salmista dice. Dios ya sabe. Lo que hace la diferencia es que es la actitud personal de decirle a Dios: mostrame lo que vos ves. ¿Qué ves vos cuando me ves? Porque muchas veces las luces, más luces que hay en nosotros son tinieblas a la luz del Señor. Job dice: enséñame lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Enséñame lo que no veo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Antes del hacer, antes del enseñar, antes del comenzar ahí fuerte, para que haya un resultado como Dios espera, es necesario dejar que Dios alumbre lo que hay en nosotros. Y a veces cuando vemos podemos asustarnos, pero qué bueno es que Dios es amplio en misericordia. Amén.